para. Mientras ves este video, algo histórico está ocurriendo a 3,000 kilómetros de distancia, en el corazón de Washington. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, está sentado frente a Jamieson Greer, el representante comercial de Donald Trump. El mismo Greer que dijo públicamente que los aranceles llegaron para quedarse. El mismo Greer que exigió que el 50% del valor de cada auto fabricado en Norteamérica provenga exclusivamente de suelo estadounidense. Y hoy, en esta segunda ronda de negociación del TMC, ese mismo hombre tiene sobre la mesa un tema nuevo. Uno que toca directamente el plato de cada familia mexicana: la agricultura, el maíz, el aguacate, la carne de res, los granos. El campo mexicano está hoy sobre una mesa de negociación en Washington y el reloj no para. Quedan 15 días para el 1 de julio. Fecha en que los tres países deben definir si el TMC se renueva 16 años, hasta 2042, o si entra en un ciclo de revisiones anuales que podría matar el tratado en 2036. No es un trámite. No es una foto diplomática. Es la negociación comercial más importante que México ha enfrentado en este siglo. Quédense conmigo porque en los próximos minutos van a entender 4 cosas que los medios no están conectando juntas. Primero, ¿qué está exigiendo realmente Estados Unidos hoy en la mesa? ¿Y por qué el tema agrícola es el más explosivo de toda la negociación? Segundo, ¿por qué la posición de México no es de debilidad sino de fortaleza? ¿Y qué datos respaldan esa postura? Tercero, ¿qué puede ceder México sin lastimar su soberanía y qué línea no se cruza bajo ninguna circunstancia? Y cuarto, ¿qué significa el 1 de julio para cada familia mexicana? ¿Y por qué lo que se decida en las próximas 2 semanas afectará el país durante los próximos 16 años? No es un análisis abstracto. Es el presente, es ahora mismo. Para entender el peso de lo que ocurre hoy en Washington, hay que entender el contexto completo. El TMC entró en vigor el 1 de julio de 2020. El propio tratado estableció que 6 años después, los 3 países deben sentarse a revisar si lo extienden o si inician un proceso de ajustes anuales. Ese momento es ahora. Y México llegó a esta mesa después de 3 semanas de trabajo intenso. La primera ronda fue el 28 y 29 de mayo en Ciudad de México. Se discutieron reglas de origen automotriz, acero y aluminio. Ambas delegaciones la calificaron de positiva. Pero positiva no significa fácil. Significa que al menos los 2 lados siguen hablando. Que la mesa no se rompió. Que hay voluntad de llegar a algo. Y eso, en el contexto actual de la relación bilateral, no es poco. La delegación mexicana que viajó a Washington desde el domingo no es improvisada. La encabeza Ebrard, con años de experiencia en este tipo de negociaciones. Lo acompañan Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora directa de la presidenta Sheinbaum, y Roberto Lazzeri, el nuevo embajador de México en Washington. No son figuras decorativas. Son el equipo que Sheinbaum eligió para defender lo que millones de mexicanos producen todos los días. Y hoy, en esta segunda ronda, entra por primera vez el tema que más duele, el que más toca la vida cotidiana, el que más conecta con el campo y con las familias: la agricultura. Hablemos de números porque los datos son los que mandan en una negociación de esta magnitud. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos sumó 317,336 millones de dólares entre enero y abril de este año. Un ritmo que proyecta un comercio bilateral superior a los 950,000 millones de dólares en 2026 si el año cierra al mismo paso. Eso no es una relación de dependencia unilateral, es una integración profunda que conviene a los 2 lados. El 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos entra sin pagar aranceles gracias al TMC. Ese escudo protege empleos en el Bajío, en el norte, en los parques industriales, en el campo de Michoacán, Jalisco, Sonora y Chiapas. Eliminar ese escudo no castigaría solo a México, paralizaría cadenas de suministro completas del lado americano. Ahora bien, ¿qué quiere Estados Unidos en esta segunda ronda? La agenda tiene 3 ejes que conviene entender por separado. El primero es el más conocido: las reglas de origen automotriz. Washington exige que el 50% del valor de cada vehículo fabricado en Norteamérica provenga específicamente de suelo estadounidense. Eso afecta directamente a las plantas de Guanajuato, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Afecta a cientos de miles de empleos formales que dependen de que las piezas mexicanas sigan siendo competitivas en la cadena de ensamble regional.
México no puede aceptar esa condición sin negociar un esquema de transición que proteja a sus trabajadores y a sus industrias. El segundo eje es nuevo en esta ronda: agricultura y competencia equitativa. Aquí es donde la cosa se pone más sensible. Estados Unidos quiere ampliar sus exportaciones agrícolas hacia México. Quiere que los productores americanos de maíz de Iowa, de soya de Indiana, de trigo de Kansas, de carne de Nebraska, accedan al mercado mexicano con menos restricciones. Y lo quiere justo en el momento en que México ha impulsado su política de soberanía alimentaria, reduciendo la dependencia del maíz transgénico importado y fortaleciendo la producción nacional. Esa tensión no es menor. Es el choque entre dos modelos de desarrollo agrícola. Uno que apuesta por el mercado abierto y las economías de escala. Otro que apuesta por el pequeño productor, por la milpa, por el maíz nativo, por la dignidad del campo mexicano. Y México tiene una posición clara al respecto. La soberanía alimentaria no es un capricho ideológico. Es una política de Estado respaldada por la Constitución. El tercer eje es la seguridad económica regional. Es decir, cómo reducen los tres países su dependencia de productos provenientes de Asia, particularmente de China. En este punto hay más coincidencia que conflicto. Tanto México como Estados Unidos tienen interés en que la manufactura avanzada, los semiconductores, los productos farmacéuticos y la tecnología se produzcan en Norteamérica y no dependan de cadenas de suministro que pueden cortarse de un día para otro. Y aquí es donde México tiene una carta que Washington necesita y no puede conseguir en otro lado. El nearshoring sigue llegando. La inversión extranjera directa del primer trimestre de 2026 alcanzó $23.591 millones, el récord histórico para ese periodo. Las empresas globales siguen eligiendo a México como plataforma de producción para el mercado norteamericano. Eso no ocurre en un país prescindible. Ocurre en un país que tiene lo que la economía más grande del mundo necesita para competir con China. Ebrard lo dijo con claridad antes de viajar. Si Trump quisiera salirse del TMS, ya lo sabríamos. El proceso sigue, las conversaciones marchan en tiempo y forma, y la presidenta Sheinbaum instruyó que México llegara a Washington preparado, con argumentos, con datos, sin apresuramiento, pero sin ingenuidad. Porque conviene recordar algo que se pierde en el ruido de las declaraciones. El 1 de julio no es un precipicio. Es una fecha de referencia establecida en el propio tratado para iniciar formalmente la revisión. Si los tres países no llegan a un acuerdo ese día, el ese no muere automáticamente. Entra en un ciclo de revisiones anuales. Y en cualquiera de esas revisiones, los tres pueden acordar extenderlo 16 años más. La amenaza de la extinción existe, pero no es inminente ni automática. Lo que sí es cierto es que la incertidumbre tiene un costo. Cada semana sin claridad sobre el futuro del tratado es una semana en que algunos inversionistas pausan decisiones, en que algunas empresas posponen expansiones, en que algunos contratos se retrasan. Por eso, la velocidad importa. Por eso, México y Estados Unidos se pusieron un calendario apretado de 3 rondas en menos de 2 meses. No porque la ley lo exija, sino porque la economía lo necesita. Y mientras Ebrard negocia en Washington con los datos en la mano, en México la presidenta Sheinbaum mantiene una postura que no ha vacilado ni un milímetro desde el inicio de estas conversaciones. Cooperación sí, subordinación jamás. Integración regional sí. Entrega de la soberanía alimentaria nunca. Diálogo con respeto mutuo, no capitulación ante la presión. Esa postura no es retórica. Está respaldada por una economía que crece, por una inversión extranjera que llega, por un peso que se aprecia y por una red de alianzas comerciales que México ha construido con paciencia y con visión. El acuerdo con la Unión Europea ya está firmado. El CEP-TPP sigue activo. Y el TMC, lejos de ser el único oxígeno de México, es uno de varios pulmones de una economía que ha aprendido a diversificarse. Lo que ocurra en Washington hoy y mañana va a marcar el tono de lo que viene. La tercera ronda está programada para la semana del 20 de julio en Ciudad de México. Esa será, según ambas delegaciones, la instancia definitiva para cerrar los puntos técnicos pendientes antes de la revisión conjunta.
Es decir, quedan aproximadamente 5 semanas para que México y Estados Unidos lleguen a una posición lo suficientemente sólida como para extender el tratado que mueve el 30% de la economía mundial. 5 semanas para decidir el destino comercial de 130 millones de mexicanos por los próximos 16 años. No es exageración, es el tamaño real de lo que se está negociando hoy en una sala de reuniones en Washington. Mientras la mayoría de los medios habla de otra cosa. Seguiremos informando cada paso de esta negociación histórica, porque lo que se resuelva en estas mesas va a impactar el precio de los alimentos, el nivel de los empleos y el futuro productivo de cada región de nuestro país. Y antes de cerrar, quiero conocer tu opinión. ¿Crees que México debe mantener su postura firme en agricultura y en el sector automotriz, aunque eso signifique que el TEMES entre en revisiones anuales? ¿O crees que hay que ceder en algo para garantizar la renovación por 16 años? Déjame tu respuesta en los comentarios, los leo a todos.